que va a efectuar no solamente el estudio, sino los análisis de la problemática que se circunscriben de carácter médico-legal y están relacionadas a la sexualidad. Además, podemos mencionar que es un conjunto de delitos que tienen como denominador común la falta de la libertad en el consentimiento de la víctima para la relación sexual dentro de la legislación. Estos delitos tienen una importancia médico-legal y sobre todo el que se constituye como la violación. De esa cuenta entonces estudia los delitos contra la libertad sexual, que van a ser aquellos constitutivos que impidan la expresión de los derechos de sexualidad de cualquier ser humano. Con ello, violentan su libertad y su dignidad, teniendo como motivo una sexualidad reprobable para que el abuso sexual sea considerado delito. Para que se cumplan estas circunstancias deben complementarse algunos elementos, como por ejemplo que un acto se realice sin el consentimiento de la víctima, que sea eminentemente de naturaleza sexual, que el bien jurídico dañado se pueda vincular con la seguridad y con la libertad sexual. Estos elementos, estimados compañeros, son esenciales para poderlo tipificar y posteriormente definir como tal. De esa forma, eh, tenemos que tener claro lo que respecta a este tema en virtud de todas estas circunstancias que lo rodean. Vamos a iniciar con la violación y con los elementos constitutivos de ella. La violación viene del latín accessus, que significa entrada, paso, cúpula, introducción, ya sea completa o incompleta, del miembro viril, en este caso el pene, en el introito vaginal, o bien por vía anal, o también se puede constituir en el sexo oral. Evidentemente de la victimizada. La introducción por vía anal o vaginal de cualquier elemento, instrumento distinto al miembro viril se puede considerar también como un acceso carnal. Consideremos que el coito vulvar en niñas pequeñas, evidentemente por el diámetro de su introito vaginal y el pene del agresor, va a provocar rasgaduras del periné o bien rasgaduras anorrectales, que son evidenciadas en el examen clínico que se efectúa por el médico forense o el médico patólogo. ¿Cuál es el sujeto activo del elemento de la violación? Se había considerado al hombre como sujeto activo de la violación. Sin embargo, estudios recientes indican que la mujer puede ser violada, la violadora. De esta
circunstancia, tenemos que establecer casos, por ejemplo, que introdujera por vía vaginal o anal de la víctima cualquier elemento o instrumento diferente del miembro viril. Recordemos, para hacérselo más gráfico, que la variedad de juguetes sexuales que existen hoy en día, ya hay cinturones que tienen un pene, y entonces en la diversidad sexual se lo colocan y hacen, una chica hace las veces de hombre con un pene eh, 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 supernumerario, por llamarlo de una forma, en el cual va a establecer quién lleva la relación supuestamente varonil. Por eso es que se puede considerar también a las mujeres como en un momento violadoras. De hecho, se han reportado algunos casos en los cuales las mujeres durante la relación sexual aparentemente normal, pero que tiene parafilias, introducen sus dedos o bien algún otro objeto en el ano de quien con el que están teniendo la relación sexual. El sujeto pasivo, de siempre dentro de los elementos de la violación, la mujer y el hombre, de manera indistinta, pueden ser considerados como víctimas del delito de violación. Considerando, como ya manifesté en los párrafos precedentes, que pueden ser igualmente penetrados indistintamente de su género por objetos diferentes del instrumento viril sexual del hombre, que coloquialmente o científicamente, como ustedes quieran denominarlo, se denomina o se llama pene. ¿Cuál, dentro de los elementos de la violación, van a existir la utilización de algunos métodos que se pueden considerar violentos? Ya que en este proceso agresivo, con generación de actos violentos que emplea el actor del delito para vencer la voluntad de la víctima, quien en ese preciso momento está psicológica o físicamente, podríamos llamar, incapacitado para oponer resistencia firme y duradera. Esto generalmente podemos nosotros tipificarlo con el consumo de alcohol o bien darles o suministrarles a la víctima enervantes, barbitúricos o drogas que le inhiban de sus capacidades volitivas y cognitivas. Entonces, generalmente ya no es seducción, sino que un abuso por la inconsciencia de la víctima. La violencia sexual. La violencia sexual nosotros la podemos considerar física, psicológica o bien de tipo sensorial. Debemos de tener claro que cualquier acto sexual o bien la tentativa de consumar un acto sexual o otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante la coacción de la víctima, independientemente de cuál sea su relación con ella y en cualquier ámbito, se va a tipificar como violación, pues se define como la penetración mediante la coerción física o bien de otra índole de la vagina, el ano, con el órgano sexual viril masculino.
o con cualquier otra parte del cuerpo u objetos considerados de fantasía o juguetes sexuales. En fin, la podemos catalogar como toda agresión circunstancial al área genital de una persona que vulnera su derecho o bien altera su intimidad y su integridad sexual. Debemos con ello hacer referencia a que el acto coercitivo o bien de amenaza hacia una persona con el objeto de que se lleve a cabo una determinada conducta sexual por cualquier circunstancia se debe considerar también como ejemplo de violencia sexual. De esa forma, los comentarios, las insinuaciones sexuales en las que no son consentidas, o bien las acciones para comercializarla, son consideradas de igual circunstancia. Debemos también establecer que dentro de la violencia sexual se puede tipificar la violación sexual, que se puede definir como cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin consentimiento. Pues en esta evidentemente puede involucrar fuerza física, amenazas, coerción, coacción, los cuales, como es de vuestro amplio conocimiento, están tipificados en el Código Penal en los artículos 173 y 173 bis. En el ámbito de la violencia sexual considerada puramente física, la podemos establecer a través del acto sexual, actos análogos o caricias, que pueden ser tocamientos, que en una relación normal puede considerarse adecuado, pero en una relación sin consentimiento puede establecerse como violación o intento de lo mismo. Es decir, intento de violencia sexual. Esta puede ser considerada como vaginal o anal, y en algunos aspectos se puede considerar también desde el punto de vista oral, la cual puede involucrar el uso de una parte del cuerpo o bien de un objeto. Esto puede significar forzar a una víctima, penetrarla o al penetrador, o forzar a hacer este acto violento a alguien más que que ya intentó hacerlo o bien está tratando de realizarlo. Tenemos que considerar también, compañeros, que presionar a una víctima a que sea penetrada puede involucrar una relación o bien difundir rumores acerca de la víctima con el uso indebido de la autoridad o de la influencia. Esto, para citarles un ejemplo, se puede establecer o se da en las relaciones laborales de dependencia o en aquellas en las que haya un vínculo superior jerárquico. También considero importante hacerles mención que cualquier tipo de contacto sexual no deseado, esto incluye desde intentar tocar a la víctima los senos o bien los genitales, los glúteos o cualquier parte como son los muslos, el ano, la entrepierna o cualquier otra parte del cuerpo a través de la ropa, se tipifica como intento de violación. Los actos de violencia sexual
pueden ocurrir debido a que la víctima no puede consentirlo en relación a su estado volitivo cognitivo por consumo, como les decía antes o anteriormente, de alcohol, enervantes, drogas, o bien haber tenido o haber mantenido una relación sexual en el pasado, lo cual por supuesto no implica consentimiento para un futuro, y ya que cualquier contacto o actividad física o no va a requerir de ambos actores estén de acuerdo de una manera libre, voluntaria, clara y sobre todo consciente. Desafortunadamente todavía no existe una forma para que firmaran y con eso se evitaran los problemas y pusieran su huella digital, ya que una persona no puede dar su consentimiento, en primer término, si es menor de edad. Si presenta alguna alteración de su capacidad cognitiva o mental o bien física, esto sucede mucho con la trisomía 21, que coloquialmente le dicen mongolismo. En los países desarrollados y donde la ley lo permite, a este tipo de pacientes femeninas se les ponen métodos anticonceptivos, naturalmente con el consentimiento de los padres, para evitar, si son abusadas, que estén en estado gestacional. Otra de las situaciones que no es muy común, pero que se suele dar, es que la víctima se encuentre dormida, inconsciente, o bien pudiese encontrarse en estado de intoxicación por drogas o efectos de los radicales OH, conocidos como alcohol. La violencia psicológica. Este como me pregunta acá una compañera, cuando alguien previo a ingerir alcohol o durante el desarrollo de estar en la ingesta alcohólica, pero que todavía se encuentra en un estado cognitivo en el que puede establecer qué desea y qué no, y acepta tener una relación y posteriormente, después de tener la relación y regresa al mundo consciente después de estar en estado de ebriedad y pues dice que no, igual es considerado como agresión, aunque recuérdense que otra de las preguntas que hicieron anteriormente, en los estadios en los cuales existe agresión sexual, se espera considerar lesiones en el cuerpo de la víctima, como equimosis en los glúteos, en los muslos, las sugilaciones de las mamas, o bien pequeñas erosiones en las mismas, y la penetración, aunque fisiológicamente las glándulas de Skin y de Bartholin produzcan la lubricación, que va a ser menor porque la víctima tiene miedo, no quiere, no consiente. Entonces estas no van a producir la cantidad de lubricante que normalmente se produce para que la penetración no sea dispare única. Eso quiere decir que no haya dolor en la penetración, ni van a haber rasgaduras de los labios mayores y menores. Probablemente sí van a existir restos, si fue ya de último sin consentimiento, restos de piel en las uñas de la víctima. Todo este tipo de situaciones las debe considerar el patólogo forense, pero y además algún tipo de agresión como mordida en las mamas, en los genitales, en los muslos, en los glúteos, o bien los desgarros de tipo anal que ya evidenciamos anteriormente. Todo este tipo de situaciones se pueden
establecer pronta y oportunamente si la víctima consulta en las primeras 24, 36 horas a lo sumo, porque las escoriaciones y las lesiones pues tienden a desaparecer o ya son muy débiles en cuanto a su aspecto como para que un juez las pueda aceptar. De esa cuenta, toda agresión sexual debe ser denunciada de forma inmediata para que la paciente pueda tener el tiempo suficiente para que sea evaluada, se le extraigan los fluidos y se puede identificar a través del ADN por los fluidos o los restos seminales, ya sea anal, oral o vaginal, el ADN del agresor. Nos vamos en el otro aspecto de cómo se considera la violencia sexual de forma psicológica. Esto, pues, ya lo consideran que las insinuaciones, las propuestas, las coacciones o el acoso sexual, como por ejemplo en la normalidad anterior que los buses iban repletos y algunos pues que tienen problemas psiquiátricos rozan sus genitales con los que van sentados o con las que van de pie o aprovechan pasar para tocarle los glúteos o los genitales, ya se considera como un acto de violación, pues se refiere a la imposición y coacción que se lleva a cabo una o varias personas hacia uno u otros individuos con el único propósito de ejercer una determinada conducta sexual en contra de la voluntad de la víctima o de las víctimas. Esto lo consideramos como un acto agresivo que se puede manifestar mediante la utilización de la fuerza física o moral, intimidaciones, engaño, ofrecimiento de algún tipo de situación, sea monetaria, Bitcoin, amenazas, dejando a esta persona que reciba la agresión en condiciones de completa inferioridad y por tanto no pudiendo con ello evitar la conducta sexual indeseada. Y estos elementos van a incluir el acoso, bueno, primero el acoso sexual, el exhibicionismo, el tocamiento, las caricias, hasta desencadenar en el abuso sexual, que ya pues es una forma más agraviada. Acá me preguntan qué diferencia hay entre género y sexo. Según el diccionario de la lengua real de la Academia Española, género es el que identifica a hombre y mujer, y sexo es el acto por el cual, mediante la concertación de ambas voluntades, dos sujetos indistintamente de su género puedan tener un contacto sexual. Esa es otra circunstancia. Ahora ya hay diversidad, hay aceptación, transgénero, no género, sexual, bisexual, homosexual, siempre y cuando estén de acuerdo ambos o los que estén en el desarrollo de la actividad sexual y todos estén dentro de su capacidad cognitiva, no hay ningún problema. Nos vamos, bueno, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista, pues, de otras circunstancias que establece el entretejido social, ya es sujeto de antropología forense. Vamos entonces con el acoso sexual. El acoso sexual lo podemos definir
respecto a comentarios, insinuaciones sexuales que la víctima no desea, palabras obscenas, exigencias con el propósito de mantener una relación a cambio de favores, ascensos, dinero o bien otro tipo de prebendas que podrían definirse hacia la víctima, pero en las cuales no, no lo desea. El exhibicionismo. Esto, más que un problema de tipo de violencia sexual, es una parafilia. Esto eh, son elementos en los cuales el agresor pues muestra sus genitales a uno o varios sin ningún tipo de recato con el fin de ofrecer sus favores sexuales, y es una forma de sentir placer. La porfiria que me preguntaba el compañero no se refiere tanto a eso, sino que por definición es un acúmulo de proteínas en los glóbulos rojos. Y esta porfiria es un grupo de enfermedades ocasionadas por la acumulación que se considera excesiva de la porfira, que es una proteína que ayuda a la hemoglobina a transportar el oxígeno a la sangre. Ese es otro rollo. Vamos con el tocamiento y las caricias. ¿Saben qué vamos a hacer, compañeros? Porque si les estoy respondiendo sus dudas de manera inmediata, no vamos a terminar el tema. Faltando unos 5 o 7 minutos, les voy a dar yo oportunidad para que me hagan sus dudas y las podamos responder de una manera más correcta. De aquí a lo que nos resta del curso. Vamos con el tocamiento y las caricias. Los tocamientos y las caricias, como cualquier otra circunstancia dentro de la actividad sexual que no se desee, se encuentran comprendidas dentro de lo que se tipifica como abuso sexual, ya que normalmente estas, cuando no son aceptadas o no son de mutuo acuerdo o de consentimiento, van a llevar o van a coincidir a agresiones tales como escoriaciones, equimosis, sobre todo en las mamas y los glúteos. Puede presentarse también en la región de los muslos, los genitales, los glúteos, o bien agresiones más severas como podrían ser contusiones, equimosis, sugilaciones, mordeduras, etcétera. Dentro de la violencia sexual vamos a establecer los lineamientos del abuso sexual. Normalmente a una persona, más aquellas que son vulnerables, como son los niños, las personas con capacidades diferentes, le resulta muy sencillo engañarlos y luego, sin su respectivo consentimiento, vulnerarlos. Y esto también se puede utilizar drogas, alcohol, con el propósito de disminuir hasta minimizar la voluntad de la víctima. Otro elemento que podemos hacer notar es la comercialización o bien la utilización de la sexualidad de un individuo, lo que se denomina prostitución forzada. Y se trata de personas con fines de explotación sexual. No podemos olvidar la pedofilia y la pederastia, que son parafilias que van a afectar fundamentalmente a los derechos sexuales de la niñez y de la adolescencia. También es imprescindible mencionarles los matrimonios por conveniencia o bien forzados.
las costumbres o las tradiciones que en algunas regiones de nuestro país aún se mantienen y en los cuales es muy común, sobre todo en África, específicamente en algunas tribus de África, que es muy frecuente las mutilaciones de los genitales, en lo que específicamente se refiere al clítoris, o bien hacer las postectomías, conocidas también como circuncisión, en vivo y a todo color, solo suministrándoles un enervante vía oral para disminuir el dolor y la hemorragia, porque recordemos que tanto el clítoris como el pene son ampliamente vascularizados, es decir, van a sangrar mucho. La violencia sexual sensorial. Esto se circunscribe más que todo a mostrar o exponer de forma deliberada o no escritos, gráficos, imágenes por cualquier medio audiovisual, un lenguaje verbal, gestáltico o llamadas telefónicas, que sean pues eh, eh, ofensivas hacia quien las está viendo. La violencia sexual también se puede tipificar como estupro, que es constitutivo de un delito que comete un adulto, el cual abusa sexualmente de una menor, lo cual está establecido en el artículo 176 del Código Procesal Penal, con el agravante de utilizar la confianza que uno tiene por alguna relación, ya sea de afinidad, de amistad, o bien el engaño, el rap. Esta se considera como la retención obligada de una mujer para realizar un acto sexual con ella. La prostitución forzada. Esta, pues se quiso dar a conocer gráficamente en la fotografía que tienen ustedes acá con doble imagen de una mujer encadenada por los tobillos, ya que esta prostitución forzada no es más que solicitar a una persona con la que se tenga una relación de subordinación. Podría ser tal el caso como jefes en el ámbito laboral, a que mantengan relaciones con él o con ella. Y si estas son rechazadas, se va a producir un perjuicio que puede ser despedirla o bien incrementarle el cúmulo de trabajo. El acoso. Esto consiste en una conducta puramente de naturaleza sexual que va a implicar otra fundamentada o basada en la sexualidad, que va, por supuesto, a afectar la dignidad de las mujeres y puede ser también de los hombres, que va a resultar no grata, no razonable, ofensiva para todos aquellos sujetos que la sufren. La trata de personas, o bien conocida como la esclavitud del siglo XX, del siglo XXI, es todo aquel comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva,
explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos para su posterior venta y utilización en trasplantes, o bien cualquier otra forma moderna de esclavitud, por lo que se le denomina esclavitud del siglo XXI, que está, si no estoy mal, está contemplada en el artículo 202 ter del Código Penal. Por favor, alguien que lo cheque y me corrige si estoy equivocado. La violación sexual. Vamos a iniciar con el tema del incesto. Este consiste en la práctica de las relaciones sexuales entre individuos que tienen una relación entre sí mediante la alianza, que se puede considerar como un parentesco, por afinidad, matrimonio, o mediante la consanguinidad, un parentesco biológico, o bien un parentesco consanguíneo, según lo que establece el artículo 237 del Código Penal. El sexo transaccional. Ojo con esto, ya que este no es más que el intercambio de favores que se establecen a través de protección, de alimentos o bien de una remuneración estrictamente económica. Gracias, Jeff. Bueno, no es procesal, solamente es penal. Recuérdense que yo no soy abogado, apenas soy cirujano y entonces estas cosas de los artículos me cuestan. Mis disculpas. ¿Dónde íbamos? En el incesto. La remuneración económica. Todo esto puede ser el resultado de las circunstancias que constituyen un acto en el cual la víctima pues no tiene elección. Es decir, la situación se da y no puede no puede evitarlo. El sexo transaccional, como habíamos dicho, en este no hay elección. En el matrimonio forzado, este es un término que se utiliza con el propósito de describir un matrimonio en el cual una de las partes se casa con la otra en contra de su expresa voluntad. Y por la fuerza se da esta situación, sobre todo en aquellos lugares en los que todavía existen esas situaciones tradicionales en las cuales son matrimonios arreglados a cambio de dotes, y pues en algunas regiones de Mesoamérica y de Guatemala pues todavía se suele dar este tipo de acciones que no se han logrado erradicar. El aborto forzado. Esta es una acción en la cual el efecto de abortar, es decir, el fracaso por la interrupción instrumental de un proceso o actividad bajo la acción de la fuerza en contra de la voluntad expresa de la víctima, según el artículo 124 del Código Procesal Penal. El embarazo forzado. Dentro del aborto forzado, con todas las situaciones que se han dado alrededor del mundo,
en las cuales pues las mujeres están peleando su derecho de saber cuándo sí y cuándo no tener un hijo. Pues ya en América Latina hay muchos lugares donde ya esto es un hecho, como por ejemplo Argentina. Recién acabo de ver yo que Bukele, el presidente de El Salvador, en la nueva reforma constitucional, pues omitió esa situación, y en igual el matrimonio igualitario. Pero para circunscribirnos a este tema, pues me imagino o estoy con la certeza de que va a llegar el momento en que cada quien va a ser, pues, va a tener libre albedrío en definir cuándo sí y cuándo no tener un hijo, o cuándo sí y cuándo no someterse a la supresión del embarazo a través de la instrumentalización de un aborto que puede ser con cucharillas o bien aspirado. El embarazo forzado. Este se va a entender como aquel consentimiento ilícito de una dama a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población, por ejemplo, o como tenían los alemanes, que la relación debería ser solo entre arios para mejorar la raza, en el cual eh, ellos tenían este tipo de definiciones, y o bien cometer otro tipo de agresiones con las cuales se transgrediera el derecho internacional. Las definiciones operacionales. Acá, compañeros, lo que vamos a pretender es, pues, darles algún tipo de definición técnica respecto a lo que es el coito, la cópula, la desfloración o el desgarro. Coito es el acto de tener una actividad sexual. Ahí no estamos definiendo si es con o sin consentimiento. La cópula es la inserción del órgano genital masculino a través de la cavidad vaginal o rectal, en la cual se conoce como unión sexual. La desfloración es el desgarro o la ruptura de la membrana del himen, y a través de la desfloración es por la penetración del pene en estado eréctil, y el desgarro es la ruptura del himen, para dejarlo más claro. Sin embargo, solo denme un minuto, disculpen. Aló. Bueno, se acabó la llamada. O sea, el coito lo vamos a establecer desde el punto de vista médico-legal o desde el acceso carnal. Constituye la penetración del pene de forma parcial o total. Esto significa que puede penetrar solamente el glande, que coloquialmente se conoce como la cabeza del pene, o bien y, la penetración del glande y el resto del pene. Por eso se establece una penetración parcial o total en el ano o la vagina, pudiendo no producir el orgasmo. Recordemos que hay paquetes vasculares en el ano, y con la estimulación del clítoris se puede provocar un orgasmo. Eso no es el tema de lo que estamos tocando.
Entonces, no es indispensable, esa es otra circunstancia que ustedes tienen que tener muy en cuenta, que exista una eyaculación. Puede ser solo la penetración con o sin eyaculación. O sea, con o sin la eyaculación. Y etimológicamente se deriva del latín coitus, que se refiere a una unión de tipo íntimo entre géneros diferentes debido a que consiste en la introducción del pene en la vagina o bien del ano. Por eso les decía yo, ya con los temas de diversidad, pues va enfocado en lo mismo. Además, se puede definir que las parejas heterosexuales fértiles pueden presentarse en fines puramente reproductivos. En este sentido, se puede establecer que biológicamente existen dos tipos de coito: el vaginal y el anal, siempre y cuando ambos estén consentidos entre los actores. La cópula. Esto se refiere a la inserción del pene en la cavidad. También se puede conocer como unión sexual de distinto género. También puede significar atadura o unión por ser una palabra homógrafa que viene del latín cópula, que significa gancho, puente o vínculo. De tal manera que podemos establecer como definición de cópula biológica la unión del macho y la hembra, y esta unión de dos parejas de gametos o bien el apareamiento sexual. La desfloración. Esta va a consistir en la ruptura de la membrana himenal, la cual es producida por la penetración del pene en estado eréctil. Excepcionalmente, dicha ruptura puede deberse a la acción de un traumatismo o a la acción de un instrumento en el introito vaginal. En la desfloración se va a producir normalmente cierto desgarro, el cual pues la paciente o la niña va a sentir ardor, un poco de dolor y hemorragia. Esto generalmente son pasajeros y puede tener puntos de vista desde el aspecto cuantitativo o bien cualitativo. Recuérdense ustedes que al romperse el limen, el tejido se retrae hacia los labios mayores y se mantiene ahí, y eso es un signo, es el signo de la desfloración, que son las carúnculas mirtiformes. El desgarro es una zona de la ruptura del himen. Se produce a la representación ficticia de una esfera del reloj, es decir, en ese sentido de las agujas del reloj, y se procede a ubicarlos lo más fielmente posible. Cuando se trata de una ubicación, entonces se dice, el desgarro se encuentra a las 9 en punto, a las 6 en punto, a las 12 en punto. Se identifica a través de las agujas del reloj para establecer en qué región anatómica de la membrana fue donde sufrió el desgarro. Y esto lo va a establecer fielmente cuando se establece el peritaje en la parte superior del himen, y se dice que está técnicamente en cualquiera de las posiciones del reloj que les di o que les mencioné anteriormente. Si está situada en la parte inferior y central,
se dirá que el desgarro está a las 4 según las agujas del reloj. Esto se los manifiesto solamente para que ustedes cuando lean un informe no van a decir, bueno, fue a las 4, fue a las 12, sino que esa es la forma de establecer si es en el polo superior de la membrana o en el polo inferior, que se establece en ese tipo de relación comparativa con las agujas del reloj. Los tipos de desfloración. En la gráfica pues, ustedes pueden ver algunos de los diferentes tipos de himen que hay. Y los tipos de desfloración se constituyen en completa, que es aquella en el cual el desgarro se extiende desde el borde libre al borde adherente, es decir, en ambos sentidos del introito vaginal. La incompleta es aquella en la cual el desgarro comienza en el borde libre y no llega hasta el borde de implantación del himen. Desde el punto de vista legal, carece de importancia si la desfloración es completa o incompleta, siempre y cuando el perito dictamine que al practicar se comprobó el cuerpo del delito en el cual esta imputada está en un solo sindicado. El, el tipo de desfloración reciente. En esta podemos establecer que los bordes del desgarro coloquialmente están vivos, es decir, la ruptura es fresca, es irregular, está sangrando, están rojos tumefactos y estos bordes van a cicatrizar por separado. No han llegado a unirse jamás en segunda intención. Ya les indiqué que se pueden reparar y volver a mantener la membrana del himen como tal. Esto es una plastía. Bueno, al afrontar los bordes desgarrados, se produce la forma primitiva que tenía el himen. La profundidad del desgarro generalmente llega hasta el borde adherente y el periodo de tiempo aproximado es en 8 días. Si es posteriormente a eso el peritaje, pues igualmente se puede determinar, pero van a existir menos elementos de juicio para poder establecer en él. Si la desfloración es antigua, ¿cómo lo podemos identificar? Los bordes generalmente están engrosados. Ya van a presentar un aspecto fibroso en las partes distales, son anuladas y el tiempo de evolución es de más de 8 días. Cuando estos bordes se cicatrizan, se retraen. Coloquialmente quiere decir que se rompe y se pegan hacia el borde. Y va a existir una separación o coloquialmente una abertura entre ambos bordes. Cuando son escotaduras congénitas, estas son bilaterales y simétricas. Van a presentar bordes de aspecto redondeado o en algunos casos ondulados y se presentan desde el nacimiento. No existen bordes engrosados y cuando pues el patólogo toma la muestra de tejido para la biopsia, el estudio histopatológico no va a presentar muestras de algo que es muy importante,
¿Qué es el tejido cicatrizal? Variantes morfológicas del himen. El himen tiene una gran cantidad de formas. Entre mujer y mujer, pues todos quisieran tener el último, la última variedad, pero pues no se dan todas. Es el cual no se rompe con la penetración. Vamos a a las variantes. Iniciamos con el anular. En este, la membrana va a presentar un orificio generalmente central. Ocasionalmente puede ser excéntrico. El semilunar. Su característica más importante es que la membrana presenta un orificio cuyo borde superior puede tener una forma convexa y en el inferior una forma cóncava. El bilabiado presenta una hendidura supero inferior vertical. Homogéneas. El puente o brida. En este tipo de variante morfológica, el orificio vulvovaginal se va a encontrar atravesado por una banda que constituye el tejido himenal. El biperforado. En este se observan dos orificios himenales, cuya característica establece que los dos son simétricos. Es decir, tienen el mismo diámetro y la misma altura. En carena, el himen va a presentar una consistencia dura y cartilaginosa. El imperforado. Aquí quiero hacer un paréntesis. Además de ser una variante, constituye un problema cuando las chicas llegan a la pubertad. Generalmente esto se suele resolver a temprana edad, pero en algunos casos en los cuales el acceso a la salud es difícil, se puede dar cuando la adolescente empieza con su menarquia. Entonces, como el himen no está perforado, la salida del flujo hemorrágico no hay por dónde. Y entonces lo que hace es que presenta un abombamiento del himen y tiene pues algunas otras características clínicas como el malestar y esa cantidad de fluido hemorrágico que se encuentra en la cavidad vaginal. Entonces la solución ahí es se hace una incisión sobre la membrana. Algunas veces queda preservada alguna de las partes y en otras pues se rompe. Si ese fuera el caso y la madre o la chica desea, pues se le puede dar una certificación en la cual hubo que perforarle la membrana de manera instrumental quirúrgica con el propósito de que saliera flujo posteriormente para usos, si es que aún es importante, matrimoniales. La genesia del himen. En A quiere decir sin. Entonces va
a establecerse porque no hay membrana himenal, pero esto es genético y pues no es que haya tenido algún tipo de contacto sexual previo. Y el himen complaciente es aquella membrana que se considera sumamente elástica, con un orificio amplio, el cual va a permitir el paso de un pene, de un contacto digital, sin rasgarse y sin provocar ninguna molestia. Los signos médicos legales de la violación. El primero es el signo himenal, cuya característica es la desfloración. Los signos genitales van a constituirse en lesiones de tipo genital, así como los signos del coito, en las cuales va a existir la presencia de fluidos seminales, si existen los vellos del monte de Venus, si existe o no escoriaciones del periné, y también las posibilidades de enfermedades de transmisión sexual, así como la posibilidad de la fecundación. Los signos eróticos, mordeduras, sugilaciones, estigmas en el lecho unguial, situados sobre todo en las zonas erógenas de la víctima, los glúteos, los muslos, las mamas y los genitales. Los signos de eliminación o aniquilamiento de la víctima. Haciendo un pequeño recordatorio de el surco del estrangulamiento, hasta las heridas, contusiones, quemaduras, todo este tipo de lesiones cuyas características fundamentalmente van a estar situadas en las zonas vitales. Con esto, compañeros, llegamos al final de el tema del día de hoy. Ahí están las preguntas para que les tomen un screenshot. Y entonces vamos a proceder a que ustedes puedan apreciar algo de la violencia sexual en el que pues no sea muy largo los temas para que podamos observarlos adecuadamente. Les recomiendo que ustedes ya de forma tranquila miren el 5 y el 6, porque ese es un debate respecto a actos de violación, pues que de alguna forma pues les van a dar a ustedes un mayor conocimiento de las situaciones. Lo que vamos a ver ahorita es la atención de la víctima de violación eh, y el examen de la membrana himenal.